que si algo espera Dios de nosotros es fe y oración. Miren, hay algo muy interesante que no sé si lo habían reflexionado. Toda esa gente que vivió en la época de Jesús tuvo muy poca oportunidad de conocer, prácticamente muy escaso. Tenían la bendición de poder escuchar a Jesús de viva voz, pero tal vez lo escucharon una, dos, máximo tres veces, salvo los discípulos y aquella gente que se consideraba discípulo y que andaba tras de él. Pero no siempre podían andar tras de él por una simple razón. Tenían que trabajar. Ahora, el Señor Jesús, a través de 3 años y medio, quiso enseñarle a la gente lo que era el plan de salvación. Y no sé si han pensado ustedes qué bendición tenemos nosotros de poder tener la oportunidad de escuchar a Jesús, no una, dos, tres, miles de veces. Por lo menos con su servidor tienen 3 días por semana, más lo que estudiamos cada día nosotros en nuestros devocionales. Bueno, una de las cosas que Mateo nos recalca, que la estrategia de Jesús para hablar con la gente era a través de parábolas. Y algunas parábolas los escritores nos las dejan a nuestra imaginación para que entendamos qué es lo que Jesús quiso decir, como la red, la perla de gran precio. En la parábola del sembrador, ahí sí el escritor nos ayuda y nos dice qué significaba cada terreno. Aquí en esta parábola que nosotros nos encontramos, Lucas nos dice al iniciar la parábola cuál era el interés de Cristo Jesús para sus oyentes. Y era la perseverancia en la oración y la confianza en la justicia de Dios. Vamos a entenderlo. La perseverancia en la oración y la confianza en la justicia de Dios. Bueno, pues vamos a ver y le vamos a permitir a Lucas que nos relate la parábola. Y esa la encontramos en el capítulo 18, del 1 al 8, y esta parábola tiene un título: La viuda y el juez injusto. Vamos a pedirle a Miriam Rivera si apaga su micrófono, por favor. Y comienza diciendo así Lucas: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas rápidamente indagó, porque él no fue una persona presencial cuando Jesús dijo esta parábola. Lucas aparece en la historia después de que Jesús ascendió al cielo. Y dice Lucas que el objetivo que tenía Jesús era de que todos nosotros tenemos una necesidad de orar siempre y no desmayar, porque es muy común que muchos de nosotros desmayemos, nos desanimemos, claudiquemos cuando no encontramos una respuesta pronta
de Jesús. Versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez. Vean las características del juez. Ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Quiere decir que no lo hizo una vez. Dice que lo venía haciendo. Era insistente la mujer. El versículo 4 dice, él no quiso por algún tiempo. Quiere decir que se hizo omiso a la situación y no le hizo caso a la viuda. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero vean el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pareciera que estaba cambiando de conversación. Termina la parábola, pero faltaba algo en la parábola. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No había terminado la parábola. La parábola continuaba. Y la pregunta era, ¿claudicarás en estar suplicando a Dios? Aquí pareciera que el Señor Jesús quería que entendiéramos algo nosotros, porque como seres humanos y con la naturaleza que tenemos, cuando elevamos una oración a Dios, anhelamos, deseamos, queremos una respuesta inmediata. Por dos razones. Primero, porque mi lógica me dice que si Dios es un Dios todopoderoso, si Dios es un Dios todo amoroso, nada le cuesta responderme en el momento que yo le estoy pidiendo. Segunda razón, tenemos un adversario. ¿Ya te fijaste que Dios no te contesta? Es que no mereces que te conteste. Tu vida, tu pecado es despreciable delante de Dios. No te va a escuchar. Ahorita vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con esto. Pero Jesús quería lo siguiente. Quería que tú y yo entendiésemos que Dios nunca es indiferente a nuestras necesidades. Sí, a veces parece tardar, pero Él siempre responde ¿cuándo? En el momento perfecto. ¿Escucharon bien? Primero, nunca es indiferente a nuestras necesidades. El diablo nos hace pensar que a Dios no le importamos, que para Dios somos seres insignificantes. No, para Dios nunca es indiferente a nuestras necesidades. Sí, a veces parece tardar,
pero siempre responde cuando, en el momento perfecto. La parábola no presenta a Dios haciendo una comparativa con este juez injusto, pero sí utiliza un contraste para mostrar cuánto más amoroso y justo es el Padre Celestial. ¿En qué cabe la comparativa? En que el único que le podía hacer justicia a esta mujer era el juez. El único que le puede hacer justicia a ti y a mí es Dios. Pero hay un contraste muy grande entre Dios y este juez injusto. Como humanos que somos, muchas veces hemos hecho esta pregunta, o si no la hemos hecho, nos viene a la mente, ¿por qué Dios tarda tanto en responder? ¿Por qué oro durante años y nada cambia? ¿Será que Dios ya no me escucha? Acabamos de decir que nuestros problemas no son indiferentes a Dios. Dios siempre va a responder a nuestras oraciones. Claro, no siempre nos va a decir que sí. A veces nos va a decir espera y muchas veces nos va a decir no, porque sabemos que si alguien sabe cuál es nuestra necesidad, es Dios. Ahora, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Dios es muy respetuoso. ¿Qué pasa si yo le pido a Dios que transforme el corazón de un ser querido? Dios está dispuesto a hacerlo. Tiene el poder para hacerlo, pero Dios no obliga a nadie. El Espíritu Santo va a trabajar sobre ese ser querido, pero el Espíritu Santo no lo va a obligar. Y quien va a determinar si permite o no ser transformado es mi ser querido. A veces nosotros queremos obligar a Dios que transforme a alguien que no está dispuesto a ser transformado. Ahora, esta parábola sí tenía que ver para la gente de aquel tiempo, pero prácticamente esta parábola es especial para un pueblo que le va a tocar vivir los últimos días. Y ese eres tú y ese soy yo. Por eso Jesús conocía estas preguntas, esas preguntas que acabamos de hacer. Y por eso Lucas comienza su parábola diciéndonos cuál era el propósito de Jesús antes de contarnos la parábola. Por eso dice Lucas, pon mucha atención porque esta parábola tiene un objetivo. ¿Y cuál es? La necesidad de orar siempre. Y claro, no desmayes, no desmayes. Aquí está el tema principal. No dejar de orar, aunque el cielo pareciera estar en silencio. Lo repito, no dejes de orar, aunque el cielo parezca estar en silencio. ¿A quién representa el juez? Un comentarista decía, sí, que representaba a Dios. Ya dijimos que no lo representa a Dios. Representa el contraste de ese juez. Presenta un argumento, Jesús,
de algo menor a algo mayor. Este juez decide hacer justicia por una razón egoísta. Bueno, si ese juez otorgando una respuesta por una acción egoísta, ¿cuánto más Dios, que es por una razón de amor, va a responder? En otras palabras, si un hombre malo termina haciendo justicia, ¿cuánto más lo hará Dios? Ese juez tenía 4 características. Primero, era un desvergonzado, no temía a Dios, ni siquiera respetaba a ningún ser humano. Lógicamente era egoísta, extremadamente egoísta, y solo actuaba por conveniencia. Claro, nada de eso describe el carácter de Dios. Por eso Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, siendo un Dios de amor? No está diciendo Jesús que Dios sea como el juez. Dice que Dios es exactamente contrario al juez. ¿A quién representa el juez? Bueno, los sistemas humanos, la injusticia del mundo, los gobiernos corruptos, los jueces que venden su conciencia y cualquier poder terrenal que ignore el sufrimiento humano. Y eso es muy común, y más en estos tiempos. Mientras que Dios representa justicia, misericordia, amor y fidelidad. Quiere decir entonces que tú y yo debemos de vivir con fe, con confianza, con esperanza. Tenemos que seguir orando, sí, porque no tenemos la capacidad de entender plenamente a Dios, porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Pero las características de Dios son una garantía para ti y para mí que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Justicia, misericordia, amor, fidelidad. ¿Quién representa a la viuda? En la Biblia la viuda simboliza al pueblo indefenso de Dios. ¿Por qué es un pueblo indefenso? Miren, ante un mundo injusto, aparte de Dios, no tiene quien la defienda. No hay una capacidad económica fuerte, no hay influencia, no hay poder. Así se encuentra muchas veces la iglesia y así se encontrará al final del tiempo. Saben, cuando se decreten las leyes dominicales y que al principio se dé libertad, si alguien quiere guardar el sábado, hágalo, pero el domingo lo tiene que respetar. Pero cuando empiece a suscitarse la crisis y empiecen a caer las plagas, la iglesia va a ser declarada culpable. Y nosotros sabemos que la iglesia va a padecer persecución. Y la iglesia somos nosotros. Y la iglesia va a parecer pequeña, débil, despreciada. Pero ahí está lo maravilloso. Dios la defenderá. Porque hemos aprendido a orar en todo tiempo sin desmayar. La vida representa la iglesia remanente que estará en el tiempo final de la historia. Representa a cada creyente que sufre. Representa al Hijo de Dios que clama cada día y noche.
Y esta es la gran pregunta. ¿Por qué Dios parece tardar? Escuchen bien la expresión. ¿Por qué Dios parece tardar? Aquí vamos a aprender algo maravilloso. En la historia dice, aunque les haga esperar, por una razón. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con tiempos perfectos. Escuche bien esto. Dios trabaja con tiempos perfectos. Nosotros vemos el reloj. Dios ve la eternidad. Mire, ustedes y yo estamos determinados por el factor tiempo y espacio. Jesús no. Por eso Pedro dijo, un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Saben, en la antigüedad Dios hizo una promesa a Adán y Eva que vendría el Salvador. Saben, cuando Eva tuvo su primer bebé, Abel, ella pensó que era el Mesías, pero no era el Mesías. Ni lo fue Caín, ni lo fue Seth. Mucha gente esperaba el Mesías por muchos años y al final pareciera que se tardó, el Mesías llegó. Pero hay algo interesante. Pablo les dice a los Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? Venido el cumplimiento del tiempo. Quiere decir que Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, no llegó ni antes ni después. Llegó en el momento perfecto. Ese es Dios. Muchas veces Dios responde inmediatamente. Lo hemos vivido, yo lo he vivido. Otras veces lo hace después, otras veces mucho después, otras veces de una manera diferente, pero nunca deja una oración sincera sin respuesta. Pero hay algo muy interesante. Es muy difícil que un ser humano esté contento con una respuesta no. Queremos siempre sí y ya. ¿Quién sabe más o quién es el que sabe más cuál es nuestra verdadera necesidad? Es Dios. ¿Quién sabe qué es lo mejor para mí? Es Dios. A veces nosotros queremos pedirle a Dios que quite aquello que es una respuesta por vivir en un mundo de pecado. Que si no viviéramos en este mundo de pecado, no existiera. Imagínese que yo me ponga a orar y le diga, Señor, mire, que no me enferme, que no me falte dinero, al contrario, que me sobre. Esto es. En pocas palabras, Señor, yo quiero vivir aquí como si estuviera en el cielo. No, estás viviendo en la tierra, Sergio. Y mientras vivas en la tierra, vas a padecer de las consecuencias del pecado. O a veces no somos vigilantes.
Somos irresponsables y queremos que Dios enmiende nuestra responsabilidad y rápido. Dios perdona, pero las consecuencias se viven. Pero también hay otras cosas que el Señor considera que son viables, pero todavía no. Miren, lo maravilloso del cristiano es vivir con fe. Señor, yo lo pongo en sus manos. Usted determine si sí o no, o dígame que tengo que esperar. A veces decirle, Señor, perdone lo que le pido, porque en realidad no estoy seguro que estoy pidiendo lo correcto. Pero gracias por la libertad de permitirme pedir, pero siempre se haga conforme a su voluntad. ¿Saben? Dios se pone feliz, porque es un acto de fe. Por eso en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 129, ella dice, Dios no dice, pide una vez. No, persevera en la oración. Pide una vez y vas a recibir. No, Él nos invita a orar perseverantemente. La oración insistente coloca al suplicante en una actitud más ferviente y aumenta su deseo de recibir las cosas que pide. Miren, les voy a poner un ejemplo. El pueblo de Israel pidió un rey. Vean qué maravilloso es Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Mira, ve diles que no es la mejor petición. Dale las razones que te estoy dando. Allá va Samuel con la plena seguridad de que iban a cambiar de idea. Y después de que termina Samuel de decir lo que Dios le dijo, sí, ya oímos, pero queremos un rey. ¿Y qué dijo Dios? ¿Descendió fuego del cielo sobre ellos y los mató? No. ¿Qué hizo Dios? Les dio un rey. Ahí hay peligro también, pero a veces Dios lo permite, porque el pueblo no le dijo a Dios, miren, queremos un rey, pero no estamos completamente seguros si en realidad es lo mejor para nosotros. Vemos muchas cualidades. Qué bonito se ve cuando un rey va al frente. Qué bonito esto, pero no lo entendemos bien. Cuidado. Miren, a veces pareciera que nosotros queremos convencer a Dios. Ponemos nuestros argumentos. No está mal. Podemos decirle lo que creemos, pero a Dios no lo vamos a cambiar. La oración me tiene que cambiar a mí, te tiene que cambiar a ti. Señor, hágase su voluntad, no la mía. Nadie más que usted conoce qué es lo mejor. ¿Qué significa clamar día y noche? ¿Que no vamos a hacer nada? ¿Que todo el día y toda la noche nos la vamos a pasar orando? No, no significa estar repitiendo palabras. No significa estar ore. ¿Qué significa entonces? Significa vivir dependiendo de Dios. Usted le pidió algo a Dios porque usted cree que es lo mejor. Yo le pedí algo a Dios porque creo que es lo mejor. Pero voy a tener la confianza de que Dios va a decidir y hacerme saber si es lo mejor o no. Dios quiere que aprendamos a depender de Él.
La perseverancia en la oración es depender de Dios. En el libro de Apocalipsis nosotros nos encontramos con un pueblo, con una iglesia que guarda los mandamientos, que tiene la fe de Jesús, que permanece firme. Y claro, es un pueblo de oración. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles. Que tenemos que aprender hoy a vivir, a depender de Dios, como lo tenemos que hacer en ese tiempo. Va a ser un tiempo difícil. A veces vamos a sentir como que Dios está guardando silencio. Vamos a ver cómo los enemigos nos van a rodear. Satanás nos va a querer destruir, pero ahí va a estar Dios. Dios va a saber en qué momento vamos a ser libertados. Así como defendió a la viuda, así defenderá a su iglesia. Por eso la gran pregunta es cuando la parábola termina con una pregunta sorprendente. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que este momento, este tiempo en que estamos viviendo, nos hemos preparado, nos estamos preparando, somos un pueblo fuerte, una iglesia firme, o todavía estamos titubeando. Jesús no preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar iglesias? No. ¿Va a hallar templos? No. ¿Va a encontrar predicadores? No. La pregunta es, ¿hallará fe? Miren, la verdadera preparación para la segunda venida de Cristo consiste en mantener una confianza perseverante en Dios. Eso es, eso es. Mantener una confianza perseverante en Dios. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Bueno, no abandonar la oración. Aunque no veamos resultados, Dios está ahí. Tu problema no es indiferente para Dios. Mi problema no es indiferente para Dios. Pero Dios sabe qué es lo mejor para mí y Dios sabe cuándo es lo mejor para mí. Dios nunca olvida una lágrima. Disfruta esto conmigo. Cada oración que tú haces y que yo hago queda registrada en el cielo. Ninguna pasa desapercibida. ¿Lo escuchas? Es que tú eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Esa demora que no podemos entender no significa rechazo. El silencio de Dios nunca significa ausencia. ¿Qué significa entonces? Muchas veces significa preparación. Sergio, tienes que aprender. Tienes que saber confiar. Y tienes que saber cuándo y cómo lo voy a resolver. Quiere decir entonces que la perseverancia en la oración fortalece la fe. Fortalece la fe. Las pruebas no destruyen la fe verdadera. Entonces, ¿qué hacen? Las purifican. Sin pruebas no aprendemos. Por eso la iglesia del tiempo final será una iglesia de oración.
No van a vencer por fuerzas humanas, vamos a vencer por depender completamente de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, depender completamente de Cristo. Esta parábola nos ayuda a preparar al remanente. ¿Para qué? Para el momento que estamos viviendo tú y yo ahorita. Tú ya no sabemos cuándo vamos a pasar por el juicio. Es para prepararnos en este tiempo. Es para prepararnos en la crisis final que nos espera. Viene un decreto de muerte. Vamos a vivir un tiempo de angustia, pero también vamos a disfrutar la liberación gloriosa en la segunda venida. ¿Qué aplicación podemos tener? Así como la viuda nunca dejó de insistir, el pueblo de Dios, o sea, tú y yo, tampoco debemos dejar de clamar por el derramamiento del Espíritu Santo, por la lluvia tardía y porque Jesús venga pronto para terminar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Déjenme contarles una ilustración que me encantó. Cierta vez estaba un niño y estaba con su abuelo y el niño plantó una semillita y el abuelo le dijo que tenía que regarla. El niño muy feliz la regaba todos los días, pero pasaron unas semanas y el niño no vio nada. El niño se puso triste, se sentía frustrado, fracasado y le dijo al abuelo, abuelo, creo que esto no sirve. Pero el abuelo le dijo, mira, la semilla está creciendo donde tus ojos no pueden verla. Y en poco tiempo brotó esa planta. ¿Saben qué es un buen ejemplo? Así obra Dios. Mientras nosotros pensamos que nada sucede, que el cielo guarda silencio, Él está desarrollando raíces profundas en nuestra fe. Quizás, tal vez tú llevas años orando por un hijo, por un matrimonio, por salud, por una conversión, por un milagro. ¿Está bien? Síguelo haciendo. Sigamos haciendo. Jesús te dice y me dice a mí, no desmayes. El Dios que escuchó el clamor de la viuda, escuchó también el tuyo. Dios no es un juez indiferente, es un padre amoroso que hará justicia a sus hijos pronto. Pero ¿cuándo es pronto? En el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. La parábola del juez injusto no nos enseña que Dios sea difícil de convencer. Él nos enseña exactamente lo contrario. Y nos enseña que incluso el juez egoísta terminó respondiendo por la insistencia de la viuda. ¿Cuánto más Dios responderá a alguien que nos ama infinitamente? Viene un tiempo difícil, sí, donde la fe va a ser probada, donde vamos a sentir a veces que el cielo está guardando silencio. Es por eso la invitación a través de esta parábola que perseveremos en oración, confiando en que Cristo vindicará a su pueblo. En otras palabras, te vindicará a ti y a mí. La pregunta final de Jesús sigue siendo el desafío para ti y para mí hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En pocas palabras, cuando venga Jesús, ¿encontrará fe en ti y en mí?
Mi deseo y mi oración es que nuestra respuesta sea una vida de oración perseverante, confianza inquebrantable y esperanza firme en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me queda sino decirles en esta noche que Dios los bendiga.